Toda luz humana viene del corazón experimentado y blando de los que fueron sacrificados. Un guerrero cubierto de laureles levanta gritos de victoria sobre los cadáveres que yacen en el suelo. Pero apenas los que cayeron hacen bastante silencio para que se escuche en el mundo el mensaje de Dios. El primero hace la experiencia para un día, los segundos construyen el camino definitivo en la eternidad. En tu condición de mujer, ¿ya pensaste lo que sería el mundo sin las madres exterminadas en el silencio y en el sacrificio? ¿No son ellas las cultivadoras del jardín de la vida, donde los hombres entran en batalla? Muchas veces el campo florido se cubre de lama y sangre. Entre tanto, en su tarea silenciosa, los corazones maternales no se desesperan y reedifican el jardín de la vida, imitando la providencia divina que extiende sobre un cementerio los lirios perfumados de su amor. María de Magdala, escuchando aquellas advertencias, comenzó a llorar, a sentir en lo íntimo el desierto de la mujer sin hijos. Por fin exclamó: «Desgraciada de mí, Señor, que no podré ser madre». Entonces, atrayéndola blandamente hacia sí, el maestro acrecentó: ¿Y cuál de las madres será mayor a los ojos de Dios? ¿La que se devotó solamente a los hijos de su carne o la que se consagró por el Espíritu a los hijos de otras madres? Aquella pregunta pareció despertarla a meditaciones más profundas. María se sintió amparada por una energía interior diferente que hasta entonces había desconocido. La palabra de Jesús honraba su espíritu, la invitaba a ser madre de sus hermanos en humanidad, favoreciéndolos con los bienes supremos de las más elevadas virtudes de la vida. Experimentando radiante felicidad en su mundo interior, contempló al Mesías con los ojos llenos de lágrimas y en el éxtasis de su inmensa alegría murmuró conmovida: «Señor, de aquí por delante renunciaré a todos los placeres transitorios del mundo para adquirir el amor celestial que me enseñaste. Acogeré como hijas de mis hermanas en el sufrimiento, buscaré a los infortunados para aliviarles las heridas del corazón, estaré con los paralíticos y los leprosos». En ese instante, Simón Pedro pasó por el aposento buscando su interior y la observó con cierta extrañeza. La convertida de Magdala sintió su mirada glaciar, casi denotando desprecio, y ya recelosa de perder un día la convivencia del maestro, preguntó con interés: «Señor, ¿cómo quedaremos cuando partas de este mundo?». Jesús comprendió el motivo y el alcance de su palabra y esclareció: «Ciertamente que he de partir, pero estaremos reunidos eternamente en espíritu. En cuanto al futuro, con sus perspectivas infinitas, es necesario que cada uno tome su cruz en busca de la puerta estrecha de la redención, colocando encima de todo la fidelidad a Dios y, en segundo lugar, la confianza perfecta en sí mismo». Observando que María, aún oprimida por la extraña mirada de Simón Pedro, se preparaba a regresar, el maestro la sonrió con bondad y dijo: «Anda, María, sacrifícate y ama siempre. Largo es el camino, difícil la jornada, estrecha la puerta, pero la fe remueve los obstáculos. Nada temas, solamente es necesario creer». Más tarde, después de su gloriosa visión de Cristo resucitado, María de Magdala volvió de Jerusalén a Galilea, siguiendo los pasos de los queridos compañeros. El mensaje de la resurrección había extendido una alegría infinita. Después de algún tiempo, cuando los apóstoles y seguidores del Mesías buscaban revivir el pasado junto al Tiberíades, los discípulos directos del Señor abandonaron la región al servicio de la buena nueva. Cuando se disponían los dos últimos compañeros a partir definitivamente a Jerusalén, María de Magdala, temiendo la soledad de la añoranza,
rogó fervorosamente que le permitiesen acompañarlos a la ciudad de los profetas. No obstante, ambos se negaron a consentir sus deseos. Temían su pasado de pecadora, no confiaban en su corazón de mujer. María comprendió, pero recordó al Maestro y se resignó. Humilde y sola, resistió a todas las propuestas condenables que la solicitaban para una nueva caída de sentimientos. Sin recursos para vivir, trabajó por su mantenimiento en Magdala y Dalmanuta. Fue fuerte en las horas más ásperas, alegre en los sufrimientos más escabrosos, fiel a Dios en los instantes oscuros y pungentes. De vez en cuando iba a las sinagogas, deseosa de cultivar la lección de Jesús, pero las aldeas de Galilea estaban nuevamente subyugadas a la intransigencia del judaísmo. Ella comprendió que transitaba ahora el camino estrecho, donde iba sola con su confianza en Jesús. A veces lloraba de nostalgia cuando paseaba en el silencio de la playa, recordando la presencia del Mesías. Las aves del lago, en el crepúsculo, se posaban como antes en las alcaparras más próximas. El horizonte ofrecía, como siempre, su banquete de luz. Ella contemplaba las mansas olas y les confiaba sus meditaciones. Cierto día, un grupo de leprosos vino a Dalmanuta. Venían de Idumea aquellos infelices, cansados y tristes en supremo abandono. Preguntaban por Jesús Nazareno, pero todas las puertas se les cerraban. María fue a ellos y, sintiéndose aislada, con amplio derecho de emplear su libertad, los reunió bajo los árboles de la playa y les transmitió la palabra de Jesús, llenando sus corazones de las claridades del Evangelio. No obstante, las autoridades locales ordenaron la inmediata expulsión de los enfermos. La gran convertida notó tamaña alegría en los semblantes de los infortunados, debido a sus fraternas revelaciones al respecto de las promesas del Señor, que se puso en marcha a Jerusalén en su compañía. Todo el grupo pasó la noche al aire libre, pero sentían que los júbilos del reino de Dios ahora los dominaban. Todos se interesaban por las descripciones de María, devorando sus exhortaciones, contagiados de su alegría y de su fe. Llegados a la ciudad, fueron conducidos al Valle de los Leprosos, que quedaba distante, donde Magdalena penetró con espontaneidad de corazón. Su espíritu recordaba las lecciones del Mesías y un coraje indefinible dominaba su alma. De allí, por delante, todas las tardes, la mensajera del Evangelio reunía a la turba de sus nuevos amigos y les predicaba las enseñanzas de Jesús. Rostros ulcerados se llenaban de alegría, ojos sombríos y tristes eran tocados por nueva luz. María les explicaba que Jesús había ejemplificado el bien hasta la muerte, enseñando que todos sus discípulos debían tener buen ánimo para vencer al mundo. Los agonizantes se arrastraban junto a ella y besaban su simple túnica. La hija de Magdala, recordando el amor del Maestro, los tomaba en sus brazos fraternos y cariñosos. En poco tiempo, su epidermis presentaba igualmente las manchas violáceas y tristes. Ella comprendió su nueva situación y recordó la recomendación del Mesías de que solamente sabían vivir los que sabían inmolarse, y sintió gran goce por haber llevado a sus compañeros en el dolor una migaja de esperanza. Desde su llegada, en todo el valle se hablaba de aquel reino de Dios que la criatura debía edificar en el propio corazón. Los moribundos esperaban la muerte con una dichosa sonrisa en los labios. Lo que la lepra deformaba o abatía, guardaban buen ánimo en las fibras más sensibles. Sintiéndose en el final de su meritoria tarea, María de Magdala deseó reencontrar antiguos afectos de su círculo personal que se encontraban en Éfeso. Allá estaban Juan y María,
además de otros compañeros de los júbilos cristianos. Adivinaba que sus últimos dolores terrestres estaban ya muy próximos. Entonces deliberó poner en práctica su humilde deseo. En las despedidas, sus compañeros de infortunio material venían a suplicarle los últimos consejos y recuerdos. Envolviéndolos en su cariño, la emisaria del Evangelio apenas les decía: Jesús desea intensamente que nos amemos unos a otros y que participemos de sus divinas esperanzas en la más extrema lealtad a Dios. Entre aquellos enfermos, los que aún se equilibraban por los caminos, le traían el fruto de las escasas limosnas y los niños abandonados venían a besarle las manos. En la fortaleza de su fe, la expecadora abandonó el valle a través de ásperos caminos, alejándose de cabañas miserables. La peregrinación le fue difícil y angustiosa. Para satisfacer sus intentos, recurrió a la caridad, sufrió penosas humillaciones, se sometió al sacrificio. Observando las pustulentas heridas que sustituían su antigua belleza, se alegraba en reconocer que su espíritu no tenía motivos para lamentaciones. Jesús la esperaba y su alma era fiel. Realizada su aspiración entre infinitas dificultades, María un día se encontró a las puertas de la ciudad, pero un invencible abatimiento dominaba sus centros de fuerza física. En el justo momento de sus efusiones afectuosas, cuando el caserío de Éfeso se desdoblaba a su vista, su cuerpo resquebrajado se negó a caminar. Modesta familia de cristianos del suburbio la recogió en una humilde tienda caritativamente. Magdalena pudo aún rever amistades bien queridas conforme a sus deseos. Entretanto, por largos días de padecimientos, se debatió entre la vida y la muerte. Una noche llegó al auge con los profundos dolores que sentía. Su alma estaba iluminada por los blandos recuerdos, y no obstante encontrarse sus ojos cerrados con los párpados entumecidos, veía con los ojos de la imaginación el lago querido, los compañeros de fe, el maestro bien amado. Su espíritu parecía transponer las fronteras de la eternidad radiante. De minuto a minuto se le escuchaba un gemido sordo, mientras sus hermanos de creencia rodeaban su lecho de dolor con las oraciones sinceras de sus corazones amigos y desvelados. En cierto instante se observó que su pecho no se expandía más. María, entretanto, sentía consoladora sensación de alivio. Se sentía bajo los árboles de Cafarnaúm y esperaba al Mesías. Las aves cantaban en las ramas próximas y las olas, susurrantes, venían a besarle los pies. Fue cuando vio a Jesús aproximarse, más bello que nunca. Su mirada tenía el reflejo del cielo y en el semblante traía un júbilo indefinible. El maestro le extendió las manos y ella se postró, exclamando como antiguamente: «Señor». Jesús la recogió blandamente en los brazos y murmuró: «María, ya pasaste la puerta estrecha, amaste mucho, ven, yo te espero aquí».